Bueno, pues gracias y contento de estar aquí con un grupo de emprendedores en potencia y emprendedores ya. Como decía Ingrid, me llamo Víctor Gay Zaragoza, yo soy escritor y soy formador en habilidades, concretamente en storytelling. Bueno, tenemos poco tiempo, así que vamos al grano. Estos son los dos libros que escribí, Filosofía Rebelde y 50 libros que cambiarán tu vida. Los escribí muy jovencito, tenía 26 años, había tenido una gran crisis existencial que me llevó a buscar, me llevó a viajar por varios lugares del mundo y a encontrar pues, una serie de directrices, de sabiduría que luego traje al mundo actual a través de estos libros. Pero, a pesar de que mundanamente era una especie de éxito el haber conseguido publicar mis libros, incluso el Filosofía Rebelde fue muy bien acogido por la crítica, el 50 libros que cambiarán tu vida llegó al número 1, los más vendidos, por un día. Fue mi gran día de gloria. Desde entonces, todo ha ido... No, afortunadamente no. Pero, a pesar de que mundanamente se podía considerar exitoso lo que había conseguido, había algo en mi interior que no acababa de estar contento. Desde siempre, desde pequeño, lo que a mí me ha apasionado son las películas y las grandes novelas. Y yo quería contar una historia como la contaban los que a mí me fascinaban, como los grandes directores de Hollywood, como los grandes novelistas. Y por eso me propuse escribir mi primera novela histórica. Fui a Londres con los dos mejores formadores de storytelling del mundo, que son John Truby y Robert McKee, estuve años formándome con ellos, y un día estaba en el público, como estáis hoy aquí vosotros escuchándome, y estaba escuchando al formador en storytelling, ayudándome a crear un guión para mi novela, estaba metido en mi novela, como vosotros estáis metidos en vuestro proyecto de emprendeduría, con un público fascinante, habían otros escritores, productores. O sea, era un lujo estar allá. Y de golpe, cuando menos me lo esperaba, me vino un gran pensamiento, me vino una gran revelación. Y es que la primera novela, la novela más importante, es la de nuestra propia vida. Sabernos contar a nosotros mismos una historia de nuestra vida que nos motive. Esto es lo primero. Y después está de qué manera podemos comunicarla a los demás. Y esa es la otra parte importante también. Cuando empecé a dar formaciones, tenía 26 años en empresas. Me dejaba barba y llevaba traje oscuro para parecer más mayor. Desde que cumplí los 30, voy afeitado, como veis hoy, y sin americana. Pero siempre desde el primer día que empecé a dar esas formaciones, una cosa me llamó mucho la atención. Y es que quien consigue éxito en el mundo empresarial, en el mundo de ahí fuera, en el mundo de la emprendeduría, muchas veces no es el que más sabe, muchas veces no es el más preparado, muchas veces no es el más experto. La mayoría de las veces es el que sabe venderse mejor. ¿Cuántas veces habéis visto a alguien en la vida que no tiene ni puta idea de nada, pero como vende las motos súper bien, lo consigue? ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Lo veis? Pues cuando estaba en aquel curso de storytelling en Londres y tuve aquella revelación de la novela, la primera pregunta que me vino es, ¿podrían servir las mismas técnicas narrativas que hacen que creen un guión o una película para que nosotros, los humanos, los profesionales, podamos contarnos a nosotros mismos una historia de nuestra vida que nos motive y después podamos contarla a los demás para que sepan y puedan ayudarnos y nos posicione como el profesional que queremos ser? Es decir, ¿pueden las técnicas narrativas aplicarse al mundo profesional y así ayudarnos a tener más éxito comunicando más y mejor? Esa es la pregunta que me hice cuando tuve aquella revelación en aquel curso de storytelling, en aquellos cursos de storytelling en Londres. Bueno, una idea de las muchas que nos van viniendo y de las muchas que os estarán viniendo ahora o mientras hacéis el taller. Y bueno, hay ideas que dan frutos y otras que no. Volví, estaba muy ilusionado y empecé a transformar las metodologías para crear películas y para crear novelas en metodologías para crear historias profesionales, para explicar nuestros éxitos y para explicar nuestros fracasos y cómo aquellos fracasos nos hicieron mejorar y nos hicieron crecer. Empecé con mis amigos
les ayudé, les gustó. Ya os he dicho que daba formaciones en empresas. Entonces pedí a los directores de recursos humanos y de formación de esas empresas si alguno me dejaba probar. Lo probé. Creé una metodología propia que se llama la metodología de los 7 pasos para crear historias profesionales, que veremos un esbozo hoy. Esta metodología sustituye y trasciende los pitch elevator y el social media selling, porque creando tu historia tienes material y contenido para nutrir tu social media y para nutrir tu pitch elevator. Tienes la historia de tu vida, la historia de tu vida que te motiva y que te vende. Y desde esa historia la adaptas, la creas en diferentes canales. Pero la historia es lo que cuenta y es lo que te posiciona. Los canales de distribución te ayudan a distribuir esa historia. Es decir, lo que me propuse aquel día en Londres fue ayudar a la gente a que se convierta en guionistas de su propia vida, a que se conviertan en el escritor bestseller de su propia vida. Empecé, os decía, con amigos, luego empecé con empresas, fue bien, me fueron animando, la cosa fue creciendo y ahora ya han pasado más de 700 personas en los talleres solo que han venido a aprender a contar una historia. Esta mañana estaba haciendo un taller con un grupo de gente como vosotros, llevamos varios días haciéndolo. De ahí empezó todo y por eso estoy hoy aquí con vosotros. Por cierto, la novela que me había propuesto escribir la publiqué y es la que comentaba Ingrid cuando me presentaba, se llama El Defensor, es una novela sobre el abogado defensor de Lluís Companys, que era una persona que era de derechas, conservador y católico y que se jugó la vida por alguien que era de izquierdas, republicano, es decir, en las antípodas, porque es una historia que nos habla de algo que va más allá de las ideologías. En fin. Como os decía, mi nombre es Víctor Gay Zaragoza, es fácil de acordaros, G-A-Y, Gay, Gay, y Zaragoza como la ciudad, así que dudo que nunca más os olvidéis de mi nombre. Me podéis agregar en LinkedIn y en Facebook y así podemos seguir en contacto. Y dicho esto, empieza la chicha. Lo primero de los conceptos, el primer concepto que quería trabajar con vosotros es hacer una breve introducción sobre qué es el storytelling. Y no hay mejor manera que explicaros una pequeñísima historia. Os he explicado que escribí el libro Filosofía Rebelde después de una gran crisis. ¿Os acordáis? Bueno, cuando estaba en aquella gran crisis, un amigo mío que estaba aún más en crisis, estaba viviendo en Etiopía. ¿Alguien ha estado en Etiopía? Bueno, es un país alucinante. Es un reino cristiano en medio de África, a lo alto de un altiplano. Es un reino antiguo, misterioso, bueno, es una pasada de país. Me invitó y visité Etiopía. Me cogió en la capital Addis Abeba y me llevó al lago Turkana. ¿Alguien ha ido a hablar del lago Turkana? El lago Turkana es uno de los sitios más increíbles del mundo. Es donde ruedan los documentales de la National Geographic. Es donde hay cocodrilos, hipopótamos, elefantes, todo lo que veis en los documentales, todo. Indígenas que van en bolas con unas cosas por aquí, bueno, todo el tiempo no ha pasado allá. Es alucinante. La Coca-Cola más cercana está a 500 kilómetros, la tele más cercana a 700, Internet no saben ni lo que es, y el social media y el social selling, que es que vamos, tardarán en llegar, o no, bueno, quién sabe, porque el Zuckerberg ahora quiere llevar a este tipo de países Internet. Bueno, quién sabe, pero en aquel momento no tenían nada. Y cada día esa gente, cuando el sol se ponía, se juntaban alrededor de un árbol. Y el primer día lo vimos, mi colega y yo, bueno, tal. Segundo día lo vuelves a ver y ya te pica la curiosidad. ¿Sabes? Del rollo, ¿y esto es qué? Pero bueno, tercer día, oye, ¿qué está pasando aquí? Además no nos invitan, no nos dicen nada. Total, que cogemos al listillo del pueblo, que es el que se estaba forrando con nuestra visita, porque es el que nos conseguía las cosas, el que sabía hablar inglés, el emprendedor del pueblo, y le decimos, what the fuck is going on? ¿Qué está pasando? Y nos dice, con cara así, nos dice, my friend, this is the story time. Esta es la hora de las historias. En un poblado que viven como vivíamos aquí hace miles de años, donde no ha pasado el tiempo, donde no tienen internet, donde no tienen películas, donde no tienen Hollywood, donde no tienen nada, tele, móvil, nada.
pero sí tienen historias. Porque historias hay desde que el hombre es hombre, y lo que hace hombre a un hombre es una historia de quién es, de dónde viene y a dónde va. Y esta historia nos las cuentan. ¿Qué historias contaban en la tribu? Pues la historia de Waku, un chico que no hizo caso a los mayores de la tribu, se fue muy lejos y se lo comió un león. Es decir, historias moralizantes, historias que crean la cultura. No en vano, las grandes religiones se han fundado en base a historias de fundadores. La historia del Buda, ¿la conocéis? Un príncipe nepalí que lo tenía todo y descubrió a alguien. Es una historia que nos transmite una determinada manera de entender la vida, una religión, el budismo, aunque es una religión que no es una religión, pero bueno. Y el cristianismo también, en la historia de Jesús de Nazaret. Pero las consecuencias del storytelling van mucho más allá de todo eso. En todos los campos se mueven historias. Entonces, 4 grandes rasgos que toda historia tiene. 1, una historia que cuentes en el ámbito profesional ha de ser interesante. Si a ti no te interesa, a nadie más le va a interesar. 2, han de empatizar con vosotros. En una historia siempre han de empatizar con vosotros. Y os voy a poner un ejemplo. Obama, gran storyteller y muy bien asesorado en storytelling, el presidente de la nación más poderosa del mundo, cuando hace un discurso, te habla de su infancia, te habla de que su madre era una madre soltera, de que era pobre, de que sufrió. Steve Jobs, que este sí que lo habréis visto en sus discursos, el famoso discurso de Stanford, ¿de qué habla? De su infancia y también de sus desgracias, de que era pobre, de que vagabundeaba por un campus engañando a sus padres. El presidente de la empresa más potente del mundo, y te explica aquello. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Para conectar, para generar empatía. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas, ay, pobre Obama, que su mamá, ay, pobre Steven, que tal y cual. ¿Qué pasa? Que empatizas con ellos, y cuando empatizamos con ellos, ¿qué se genera en nosotros? Un vínculo, una emoción, y desde la emoción, manipulación. Desde la emoción nos manipulan, y desde la emoción nos venden lo que sea. Es decir, y vosotros también lo vais a hacer a partir de ahora, porque vais a contar historias que toquen a la gente, y desde la emoción, desde el tocar a la gente, os van a comprar. Y como emprendedores que sois y que tenéis un proyecto, lo habréis de conseguir. Y esa es la manera, esa es la fórmula. Pero eso no tiene que ser malo, porque como estáis ofreciendo un producto, un servicio que mejora al mundo, luego hablaremos de esto, de causas para que logran, tercer rasgo, estar convencidos de convencer. Solo podemos convencer a alguien si estamos convencidos de convencer. ¿Y cómo podemos estar convencidos de convencer? Creyendo en la causa, Como Harvey Milk, luchador de los derechos de la comunidad LGTB en San Francisco, creía en su causa y desde su causa estaba convencido de convencer, y eso le da una fuerza imparable. La causa. Y 4 rasgos súper importantes, las historias han de ser globales. Aquí mismo sois una muestra de gente de varios lugares, de varios sitios. No me he encontrado nunca un grupo de gente. Como os he dicho, más de 700 personas han pasado ya por este tipo de formaciones y nunca ha habido un grupo homogéneo. Y en las redes ya ni os cuento. Las historias han de gustar aquí, en Pekín, en Pocón y en todos lados. Venga, conceptos básicos del storytelling, más o menos versión PIL, ultra rápida. Segunda cosa súper importante, porque quiero que os llevéis cosas hoy. ¿Qué queréis vender con vuestra historia? Aquí empieza el kit de la cuestión. ¿Os acordáis del noticiero de Antena 3 Noticias presentado por Ernesto Sáenz de Buruaga que decía así son las cosas y así se las hemos contado? Vale, pues os voy a decir algo. Ni así son las cosas y os las hemos contado como nos ha dado la gana. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la historia subjetiva no es siempre subjetiva. La historia objetiva no existe. Una historia... Detrás de una historia siempre hay un sujeto, y un sujeto siempre tiene unas creencias, una visión, una manera de entender la vida. Y en un curso, el de los primeros que daba, un asistente con toda la razón del mundo me dijo, pero Víctor, se puede ser objetivo, te puedes ceñir a los hechos.
Y yo le dije, ¿ya? ¿Pero quién elige esos hechos? ¿Y quién establece la relación causal entre esos hechos? Ah, bueno, un sujeto. Siempre es subjetiva una historia, no existe la historia objetiva. Siempre. Casablanca, en el cine tampoco es objetivo. Incluso las películas de amor que os gustan os venden una determinada manera de entender el amor. Casablanca, considerada la mejor película de la historia del cine, es una película de propaganda que lo que pretendía era que Estados Unidos convenciera a la opinión pública americana de entrar en guerra. ¿Cómo? A través de una historia en la cual el protagonista era Rick, un americano cínico, pero que había tenido un pasado idealista, que no ayudaba a los franceses y colaboraba con los alemanes, algo parecido a la situación de Estados Unidos en aquella época, en el año 1942, ¿no? Y acaba la película y decide sacrificar su verdadero amor, que es Elsa, vaya diva, y sacrifica su verdadero amor por luchar por la libertad. Ah, algo parecido a lo que había de hacer el pueblo americano, sacrificar a sus familias, sacrificar sus vidas por esa causa, algo que les haría mejores personas. Sí, así es, así nos manipulan, así nos venden ideas constantemente y nos hacen comprar cosas que no necesitamos y apoyar guerras que nos sudan un carajo y no preocuparnos por refugiados o sí preocuparnos y así constantemente. Porque nos venden algo, porque detrás de una idea siempre hay alguien que paga esa historia, siempre hay alguien que paga el relato, y vuestro relato lo estáis pagando vosotros porque es con vuestro tiempo, y por tanto vosotros vais a decidir qué queréis vender con vuestro relato. Entonces, segundo paso, decidir qué vais a vender con vuestro relato, y después está elegir a quién se lo vendéis, a quién os dirigís. ¿Tenéis claro con vuestro proyecto de emprendeduría qué vendéis y a quién se lo vendéis? Vale, guay, de puta madre, porque de cara a hacer el relato es muy importante tenerlo claro. Vale, luego tu experiencia. Vamos a hacer un relato que toque, vamos a hacer un relato que se base en tu experiencia, ¿vale? Si me vas a vender un nuevo tipo de fregonas que frega de coña, explícame tu experiencia transformadora que te hizo cambiar y que te hizo crear una nueva fregona. Eso puede ser interesante. ¿Por qué diablos te liaste a hacer fregonas, si es fregonas lo que vendes? Es decir, esta parte, que en los talleres es la que es más de coaching, viene a trabajar las experiencias propias, las experiencias más importantes de vuestra vida, las experiencias de cambio, las experiencias que os han transformado, porque la fuerza de un gran contador de historias no viene por la comunicación no verbal, como os han contado, ni por el tono de voz, ni por las palabras. Eso son consecuencias de que lo que os cuentan es realmente algo que ha removido a esa persona, algo que la ha cambiado, algo sagrado en ella, algo muy potente, algo muy heavy. Cuando J.K. Rowling, porque hay grandes mujeres contadores de historias, J.K. Rowling, escritora de Harry Potter, también al público de Stanford, benditos alumnos de Stanford, vaya ponentes tienen, les cuenta J.K. Rowling su experiencia de vida, su experiencia de pobreza, no hace un carajo de comunicación no verbal, pero esa historia es un mito, igual que la de Steve Jobs en Stanford, otro mito de las historias, y su comunicación verbal es ridícula. Pero es que lo que importa ya es la fuerza de lo importante, de lo trascendente que es para él lo que está contando. Y desde allá ya surgirá el tono de voz adecuado, ya surgirá la comunicación no verbal adecuada, pero lo importante es vuestra experiencia vital que os ha removido y que os ha cambiado. Por eso digo la experiencia y por eso la importancia que en un storytelling trabajar vuestras experiencias. Y desde vuestras experiencias crear una historia. Todos tenéis una historia. Han pasado más de 700 personas por mis talleres. No hay nadie que no tenga una historia de vida acojonante. La vida es cambio y las historias de las personas son brutales. El tema es que elijamos y seleccionemos aquellas historias y aquellas experiencias relevantes para vender lo que queremos vender, que es lo que hemos fijado en el paso 2, que esto es lo que hay que trabajar también. Vale, tu experiencia. Y luego, para empezar a crear el diseño del relato,
lo que yo llamo las 4 claves. Las 4 claves de la historia. Antes de hacer el relato, preparas 4 claves. ¿Cuáles son las 4 claves? 1. Necesidad de a quien te diriges. ¿Qué necesidad tiene? ¿Verdad que vendemos algo y se lo vendemos a alguien? Alguien me ha dicho que tenía claro que vendía y a quién se lo vendía. Sí. ¿Te importa compartirlo o es secreto? No, porque quizás estás desarrollando algo secreto y no lo podemos... Ni mucho menos. La pregona, vale. Nosotros, la necesidad de nuestros clientes es que necesitan vender más y fidelizar a sus clientes. ¿Qué vendes, perdona? Lo que vendo son programas de fidelización, ¿Vale? son sistemas para vender más y fidelizar a tus clientes sin hacer descuentos en el precio. Vale, ¿es un software o...? Es una mezcla de software más un catálogo de premios ad hoc, de incentivos, Vale. promociones. Una metodología también. Vale, ¿a quién se lo vendes? A empresas B2B, empresas que venden a otras empresas y que utilizan como canal de distribución el modelo de distribución tradicional. Vale, Puntos de venta que influyen en el consumidor final a la hora de vender su producto. vale, perfecto. Y entonces mi pregunta es, ¿qué necesidad tiene tu público objetivo? Necesita vender más y fidelizar a sus clientes. Vale, necesita vender más y fidelizar a sus clientes, ¿vale? ¿Por qué esto es importante? Porque en una historia lo que nos engancha es el deseo. Me explico. Alguien te va a prestar atención de su tiempo porque tiene una necesidad y tiene unos deseos. Y tú lo vas a enganchar por allá. Entonces su público le va a escuchar y va a tragarse su historia si consigue hacerles creer por un segundo que escuchándolos pueden hacer lo que necesitan, Que es vender más. que es vender más en su caso. ¿Vale? Necesidad. Luego está los adversarios. En nuestro relato siempre hay adversarios. Pero hay 2 tipos de adversarios. Hay los adversarios evidentes, por ejemplo, soy Nike, vendo Nike. ¿Cuál es mi adversario evidente? Vale, muy bien. Para esto no hacía falta que vinierais a una conferencia y que estuvierais... Vale, Coca-Cola, adversario evidente de Coca-Cola. Vale, ¿conocéis Triodos Bank, un banco ético muy cachondo y tal? Vale, ¿sabéis cuál sería su adversario? Cualquier banco, ING, por ejemplo. Vale, muy bien, pero estos son los adversarios evidentes en vuestro relato. ¿Cuál sería el adversario oculto? El de Coca-Cola la cerveza, por ejemplo. Vale, uno es la cerveza, pero el de verdad, cuando te vas a pedir una Coca-Cola, ¿qué piensas? ¿En qué estás pensando? Ah, agua. ¿Por qué? Porque es más saludable. El adversario de verdad de Coca-Cola, el adversario de verdad es la salud. Sé feliz, muere joven, pero sé feliz. Un relato de felicidad. Seamos felices, moramos jóvenes. Vale, Nike. Nike, adversario evidente de Nike, me los habéis dicho. ¿Cuál es el adversario verdadero de Nike? Y lo saben y también como Coca-Cola lo usan en sus campañas. El adversario de verdad de Nike. ¿Ejercicio? Exacto. El no hacer ejercicio. El ser vagos. Nuestra pereza. Nuestro vago interior que quiere quedarse comiendo galletas viendo la tele. Ese es el adversario de Nike. Adidas, tal, sí, lo son, pero ya se diferencian con el logo, con los productos. El tema es que lo que impide que seas cliente de Nike es aquel adversario. Entonces, vosotros, en vuestros proyectos de emprendeduría, también lo habéis de tener muy claro. Habéis de tener muy claro vuestro adversario evidente, que serán los competidores también, pero habéis de tener muy claro vuestro adversario oculto. Yo vendo 2 cosas, vendo libros y vendo cursos de formación. Cuando vendo cursos de formación en empresas, el adversario evidente son los otros coaches, los otros consultores, los otros formadores, que haya patadas. Siempre hay mucha competencia en cualquier sector. Pero el adversario oculto es exacto. Y el miedo, la falta de confianza. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque aquí lo que os pido es que penséis cómo trascender vuestro adversario. Nike, ¿cómo lo hace? Haciendo épica, épica para motivarnos. Coca-Cola, pues mira, con el rollito de la felicidad tal y no pensemos mucho en la salud. ¿Yo cómo lo hago? Pues genero oportunidades para dar confianza a alguien. Pues ven a una conferencia mía, ven a un curso que es gratuito y abierto, y así pues nos vamos conociendo más. Mira este vídeo mío aquí, verás cómo hablo, verás cómo me desenvuelvo.
Claro, una persona que te está contratando en una empresa se está jugando su puesto, se está jugando su prestigio. Yo entiendo que quiera ser cauto, que quiera ser precavido, igual que un cliente vuestro, cualquier cliente. Entonces, adversarios, ¿vale? Evidentes y ocultos. Trabajémoslo y en nuestro relato tengámoslos presentes, incorporámoslos proactivamente, porque en los relatos la única defensa posible es un ataque. También, como en el básquet, ¿no? Que dicen, pues lo mismo. La única manera de vencer tus adversarios es atacándolos proactivamente en tu relato. Bueno, atacándolos del buen rollo, ya me entendéis. O sea, me refiero No es, a... Sí. o sea, contestar una objeción, sino tú directamente dices esto por esto, por esto. Eso me gusta. Eso es, lo has pillado. El tema es que la batalla de los adversarios ya está pasando en la mente de tu cliente. Lo único que puedes hacer es anticiparte. La única manera de vencerlo. Nike sabe que en verdad nos da pereza ir a... Por eso hacen aquella épica, ¡pam! Y just do it, don't think and do it. Y sudando tal, y ves allá la gloria de hacer deporte y te sale el gladiator interior y... Vale, pues por eso va. Entonces en vuestro relato también lo incorporaréis, ¿vale? Vale, el plan. ¿Qué plan proponéis? Hay una necesidad. Hay unos adversarios y ¿cuál es el plan que proponéis con vuestro relato? Vengan a una conferencia vuestra y que lo prueben. ¿Qué queréis? ¿Que directamente os compren? ¿Qué queréis? ¿Que os compren antes de una semana y entonces les hacéis un descuento del 20%? Teletienda es un gran modelo en este tipo de marketing. Cuanto más detallistas seáis en el plan que proponéis a vuestro cliente, más posibilidades tenéis que se cree en la mente del cliente la idea de compraros. Y cuanto más se cree la idea de compraros en la mente de quien le estáis contando el relato, más fácil será que lo haga y que pase de la mente a la realidad. Entonces, el plan, os sugiero ponerlo al final de vuestra historia. Cuando acabéis la historia, ¡pamba! Y ahora, después de haberlos emocionado, después de haberles hecho llorar, reído, después de haberos cargado a vuestros adversarios en vuestro relato, les decís, y ahora este es el plan que os propongo. Pero yo pienso, ¿Qué vendes tú? El plan no es mi objetivo. ¿Eh? El objetivo es coger un correo o una venta o... ¿Tú qué vendes? Depende de lo que vendas. Y a mí me gusta dar conferencias en equipos de fútbol para romper su dinámica negativa. Vale, perfecto. Equipos de fútbol que están jodidos, que están en mal ciclo, ir allá a... ¡Wow! Vale, muy bien. Vale, entonces... Vale, tú, ¿quién te contrata a ti? ¿Quién te contrata? Sí, el entrenador es el que siempre... Entrenadores te contratan. Vale, entonces el tema es tu adversario... ¿Qué? La directiva del equipo. O la directiva del equipo. ¿Vale? El tema es, en tu plan, una vez les explicas tu relato, que aquí veremos un poco cómo se puede hacer un relato, de cómo puedes coger, transformar, y les explicas tu relato de cómo has cogido equipos que estaban hundidos en el barro, que estaban hundidos en la caca, y llegaste tú y les dijiste las palabras adecuadas en el momento adecuado, los motivaste, salieron, ganaron, y rompieron aquel ciclo de derrotas y salieron disparados, ¿vale? Entonces, al final de toda esta conferencia, de todo este speech que les has hecho emocionándoles, o al final de los mensajes en redes sociales que vas soltando, social selling, al final de esos mensajes en LinkedIn que vas soltando, propone un plan. ¿Cuál plan puede ser? Mira, podéis visitarnos, podéis venir a una conferencia mía abierta, os puedo hacer una demo de 15 minutos, ahí va, ¿sí? Puta madre. Venga, seguimos. Y luego la revelación. ¿Qué se aprende con vuestro relato? ¿Qué se aprende? ¿Cuál es la gran moraleja? Una bebida te puede hacer feliz. Hacer deporte te puede hacer sentirte realizado. Un curso de comunicación puede hacer que tus líderes ganen las habilidades adecuadas para implementar la estrategia. No lo sé, pero ¿cuál es la moraleja que tiene vuestro relato? Vale, ¿sí? Sí. ¿Se puede uno inventar una historia que te caga? ¿Perdón? ¿Se puede uno inventar una historia que te caga? Que no, ¿Una historia? Inventarte la historia, que no sea que te haya ocurrido, sino Vale. inventártela y hacerla creíble. ¿Se puede hacer eso? Una película es eso. Bueno, no, pero bueno, la vi. Mira, otro dato curioso. Cada uno tiene
La Biblia también han habido guionistas que les ha interesado, de hecho los evangelios dan una visión de Jesús determinada, los evangelios canónicos, que son los 4 que conocéis, porque la Iglesia tal día, en tal siglo, dijo, esta es la historia de Jesús, ¿vale? Pero en el año 60, un pastor en Palestina, en unas barricas que había, descubrió 50 evangelios más que habían escondido y que alguien escondió. Es decir, que habían 50 versiones más de cómo era Jesús, lo cual en el fondo es una prueba más irrefutable de que sí, seguro que existía un hombre que se llamaba Jesús de Nazaret y que era un curandero judío que iba predicando por allá. Pero el tema es que es como tú. Si tu exnovia habla de ti, seguramente dará un relato. Y si es tu pareja, dará otro. Y si es tu ex jefe, dará otro. Y si es tu cliente, otro. ¿Sí? Son percepciones. Pues ahí va. Entonces, al final, la historia, o cualquier historia, es siempre una ficción contada desde el presente. Pero dicho esto, yo creo, y estoy convencido, que la gracia, si quieres inventarte algo, es genial. Puedes hacer una novela, una película, un libro. Decir algunos conceptos que acompañen a una historia personal, pero que pueda ayudarte a hacerla todavía más efusiva. Yo creo... Es alimentado. Entiendo tú de esto, ¿eh? Yo, mi consejo, mi idea, mi historia, mi recomendación es que contéis historias vuestras, de cosas que os han transformado de verdad. ¿Por qué? Porque eso es lo que toca de verdad. Esto es lo que cuentan los de Herbalife, que cuentan como... Vale, Herbalife también lo hacen. Oye, y Herbalife son... Todos los Su madre multiniveles. enferma y que... Todos los multiniveles. Exacto, pero es que lo hacen los de Herbalife, lo hace Obama, lo hacen las multinacionales, lo hacen los emprendedores. ¿Eh? Teletienda que decías antes es... Teletiendas son pequeñas historias que nos hacen, lo hace la prensa, lo hace todo, lo hace, exacto. Yo, mi historia, para que realmente tu historia sea transformadora y reveladora, creo que como la experiencia propia no hay nada. Creo que como abrirte de verdad a un ser humano, de un ser humano a otro y de ahí contar una verdad, una pequeña verdad, una revelación, algo que para ti ha sido así, arrasa. Pero bueno, evidentemente que tal, quizá te has de ir por el lado de la ficción y yo qué sé, ¿sabes? Y hacer novelas de ficción, pam, vale, va, pum, seguimos. ¿Cómo vamos de No, ya tiempo? está. Solo iba a contar el caso Ah, de una chica sí. ahora que tenía un canal de YouTube ¿Sí? y perdió no sé cuántos kilos ella haciendo una dieta que se inventó y lo está petando con el libro. Y ella Guau. sale ahí diciendo que hizo esa dieta y, o sea, y es su experiencia. Ni sabe de nutrición, ni tiene ni idea de nada. O sea, Sí, sí, no hay necesitas nada... de ella. Totalmente. Vale, os quiero compartir 2 pequeños conceptos más, ¿vale? Muy rápido, para acabar y hacemos un espacio antes de que nos echen para que podáis, si tenéis preguntas o dudas. Lo primero que os quería comentar era la semilla. La semilla es la concentración y la posibilidad de hacer una gran historia. Es un resumen en una frase de la historia que estás contando. Ahora mismo, estos días, estoy ayudando, he sido contratado por por un pastelero conocido que está creando una historia de su marketing. Y estamos creando 1000 acciones, 1000 eventos que vamos a hacer durante este año. Eventos que haremos y cosas que comunicaremos por redes sociales, por prensa, por blogs, por las tiendas que tiene él, por todos lados. Pero toda esa complejidad la hemos resumido en una frase esencial. En una frase que resume la esencia de lo que vamos a compartir. Las semillas son eso. Entonces, ¿cuál es la semilla de lo que vais a vender? ¿Vale? Por ejemplo, Star Wars. ¿Habéis visto Star Wars todos, verdad? Vale, es una peli con muchos personajes, con muchas tramas, con muchas cosas, ¿sí? Pero toda aquella complejidad, los guionistas, antes de hacerlo, lo resumieron en una semilla también. La semilla de Star Wars de la Guerra de las Galaxias o Star Wars, es un joven despliega sus habilidades de guerrero, salva a una princesa que está en peligro y salva al universo. El Padrino, ¿habéis visto El Padrino, verdad? Es una peli también con 1000 personajes, muy compleja, muchas tramas, subtramas, cosas que pasan, pam, pam, pam. Pero toda esa complejidad solo se puede manejar, como en el caso de Star Wars o como estoy haciendo con este empresario, con una semilla muy clara. Y la semilla del Padrino es el hijo menor de una familia mafiosa. Venga al hombre que mató a su padre y se convierte en un despiadado mafioso, en el Don Corleone.
La peli es compleja, pero la esencia es sencilla. Y la única manera de poder hacer una historia compleja es tener una esencia, una semilla sencilla. ¿Puedes poner un ejemplo con una empresa? Sí, Coca-Cola. 1000 campañas, 1000 cosas, 1000 historias. Una bebida que te proporcionará la felicidad. Triodos Bank. 1000 campañas, 1000 cosas. ¿Qué pasaría si los bancos ayudaran a mejorar el mundo? Hostia, imaginaros cuando los hippies, estos que crearon Triodos Bank en los 70, se plantearon eso y se lo dijeron a sus amigos. Vamos a crear un banco que va a crear un mundo mejor. Buah, se deben estar riendo aún. Ahora deben llorar ya. Otro ejemplo de semilla en el ámbito empresarial. ¿Vale? Semilla. La semilla es la esencia de la historia. Luego esa historia la vais a adaptar en social media, la vais a adaptar para fragmentos de LinkedIn, la vais a adaptar para Facebook, la vais a adaptar para Instagram, la vais a adaptar para vuestros pitch elevator, para en 5 minutos cuando vendáis a alguien contarle un breve resumen de vuestra historia. La vais a adaptar de 1000 maneras, pero todas esas adaptaciones partirán de una semilla que es el condensado, ¿vale? Entonces, después de la semilla vienen las etapas de la historia. Y os quería hacer también una muy breve píldora para que os vayáis con la idea. ¿Cómo hacer que una historia tenga un sentido? Mandelbrot, ¿conocéis a Mandelbrot? Benedict Mandelbrot es uno de los padres de la informática. Este señor desarrolló una tesis según la cual el universo tiene unas formas comunes matemáticas que se desarrollan. Es decir, no sé si aquí veis una cicatriz que tengo. Vale, esta cicatriz me la hice en un accidente hace años. Esta cicatriz tiene una forma. ¿Podría ser también la forma de la costa, de un trozo de costa? Vale, esta es la teoría que desarrolló Mandelbrot. De hecho, hizo un modelo matemático que demuestra absolutamente esto, que la naturaleza es muy compleja, es muy diversa, pero las formas de la naturaleza siempre son las mismas. Con el storytelling, con las historias, pasa exactamente lo mismo. Las maneras, las expresiones son muy diferentes, pero la forma, la esencia es siempre la misma. Y también no hay fórmula todavía, quizá algún día se inventa, pero hay forma, la forma de las historias. Joseph Campbell es aquí el gran referente a la hora de dar forma a las historias. También están los gurús John Truby, Robert McKee, que más actualizados siguen haciéndolo. Yo lo que he hecho en mi caso es simplificar el modelo de Campbell para adaptarlo al mundo del business, para adaptarlo al mundo del negocio. Entonces, en la historia, para hacer las etapas de tu historia, tu relato que vende, crear muy claro la situación inicial, determinar muy clara la llamada a la aventura, las pruebas que hay y finalmente la apoteosis final, que es la gran prueba. Este patrón, sí, situación inicial, es el principio de la historia. Es cuando dais la información necesaria y relevante para marcar el cambio que va a haber en la historia. Luke Skywalker en Star Wars, ¿cómo empieza? Siendo un primo que vive con sus tíos. El del Padrino, ¿cómo empieza la peli? El ejército siendo un primo también. Y siendo el bueno de la familia, que no quiere meterse en los negocios del Papa. Pues luego, ¿qué? Acaba siendo peor que el Papa. ¿Sí o no? ¿Y Star Wars cómo acaba la peli? Que es el super Jedi que salva al universo. Pero en la situación inicial marcamos el inicio. Entonces, si inventáis la fregona que revoluciona la manera de fregar, en el inicio explicar cuando fregabais y perdíais no sé qué y no sé cuántos y os hacían heridas en las manos y os desesperabais y erais infelices, porque luego gracias a esa fregona vais a conseguir aquello que os faltaba. Es decir, en la situación inicial marcáis aquello relevante para el cambio de la historia. La llamada a la aventura es el evento incitador que da comienzo a la historia. Pues que venga Obi-Wan Kenobi con un robotito y te diga que hay una misión por ahí que puedes ir a salvar a una princesa en peligro. Pero, cuidado, porque esta llamada a la aventura puede ser atendida o puede ser que no. De hecho, Luke Skywalker en la peli les dice, o sea, viene el Kenobi y el robotito con una misión a un tío que no tiene nada que hacer, que vive con sus tíos, que no fot res, y le viene el Kenobi y el robotito y le dicen una misión, salvar una princesa que, oye, tal, de su edad, que quizás, ¿sabes?, hasta pueden tener su affair, tal y cual, ¿y qué les dice? Que no. De entrada les dice que no, porque la llamada a la aventura puede ser atendida o no, pero luego vuelve a casa de sus tíos y se encuentra que los malos han venido, se han cargado a sus tíos y no tiene otra alternativa que
emprender el viaje. Menos mal, porque si no, no habría película de Star Wars. Con vuestra historia profesional viene a ser lo mismo. Una situación inicial, algo que os hace cambiar, y ahí empieza la historia. Matrix también llega a un punto que Morfeo le da a Neo 2 pastillas y le dice que elija, ¿vale? Elige una pastilla, la que empezará el viaje. Si elige la otra, se duerme y se olvida de todo. Claro, se toma la otra y se acaba la peli. Entonces, la llamada a la aventura es cuando empieza la historia. Después de la llamada a la aventura vienen las pruebas, que es cuando crecéis. Cuando se crece, cuando Luke empieza a aprender todo lo que hay que ser para ser un Jedi. Cuando vosotros como empresarios os empecéis a formar, empezáis a crear, empezáis a hacer. Como cuando yo en la historia del principio del taller os explicaba cómo fui primero con mis amigos. La prueba funcionó. Luego me fui a una empresa, funcionó, y así paulatinamente hasta llegar a 700 personas que han pasado. Y es poco a poco que ha ido viniendo todo, prueba a prueba. Y eso también crea una sensación de armonía en quien lo escucha. Y la prueba final, que en las pelis es la batalla final, en el cual el malo malísimo superpoderoso se enfrenta a nuestro héroe o heroína, que se ha ido formando, que ha ido aprendiendo, y ahí, como vence, hay la apoteosis. Y vosotros, en vuestro caso de los negocios, cuando acabéis esa historia, pondréis en la apoteosis los datos de éxito. Pondréis esos más de 2.000 de directivos, en mi caso, que han pasado por mis talleres. Las empresas globales más importantes del mundo que han pasado. No sé, ¿qué datos tenéis de éxito que son la traca final? ¿Sabes? ¿Me explico o no? Porque no es solo contar y emocionar, que es muy importante, como habéis visto. Es que desde esa emoción nos compren con razón. Y la razón la damos con los datos, que van al otro lado del cerebro. Y eso también es importante. Los hemos emocionado, los hemos excitado, quieren comprar, pero les vamos a dar argumentos para que compren tranquilos. Y su necesidad así queda saciada. El último paso en mi metodología, que trabajo en los talleres, es coger, una vez tenemos la historia, ya hemos hecho la semilla, la hemos hecho grande con esta metodología, y bueno, ahora llega el tema de distribuirla. ¿Cómo la distribuyes? Bueno, pitch elevators, vas a eventos de networking, tienes 5 minutos, te presentas, venga, explica tu historia. Ese es un formato. Segundo formato, buscas trabajo, vas a una entrevista de trabajo. ¡Pam! Tienes tus 5 minutos para explicar tu historia, ¿vale? Este es el formato offline, que bueno, que ahora parece que no esté de moda, pero es muy importante, es el importante aún. Y luego está el mundo online, también muy importante. El mundo online, y ahí entra los emails, el social selling, y dentro del social selling, las diferentes redes sociales para transmitir esa historia. Pero todo siempre desde la guionización. Entonces, simplemente hoy queríamos compartir ideas y que vierais metodologías y maneras de crear una historia. Ahora son las 10, vamos a cerrar. Entonces os quería agradecer vuestra atención, ha sido un honor estar aquí con vosotros. Quiero que antes de ir, si alguien tiene dudas y cosas, podemos... Es ahora... ¿Qué vendes? ¿Y a quién? Bueno, soy la enemiga de Coca-Cola. ¿Qué quieres La vender? invisible. Felicidad permanente. ¿A quién? A los infelices. A los que no lo sean. A los que ven Coca-Cola, a todos estos. ¿Y con qué producto? Un cambio de paradigmas mentales. Cambiando paradigmas mentales a través de qué formaciones, conferencias, libros, ¿cuál es tu...? Mentoring. Haciendo mentoring coaching. Sí. Vale, entonces el tema es que antes de que hagas esos mentoring coaching, te han de comprar la idea de ese mentoring coaching para que la gente sea feliz. Entonces, para mí, lo trascendente es que tú expliques, que ella explique, tú, cómo eras, qué te hizo ser feliz a ti, ¿por qué? Vale, ¿y qué te pasó? No, dime qué pasó un poco.
Muchas cosas, que claro... La primera cosa. Bueno, pues desde 4 años y medio de violencia de género... Vale, ahí dejémoslo. Vale. Está bien. No. Ahí empieza la historia. Con esos episodios de violencia de género. Ahí empieza una historia. Porque es una chica enamorada y que su vida va a cambiar para siempre. Y nunca más va a volver a ser la misma. Hay dos tipos de historia. En Hollywood, en la industria del cine, se hacen dos tipos de películas y en las novelas. Las historias de degeneraciones de personajes y de ascensiones. Darren Aronofsky, El Cisne Negro, El Luchador, Requiem por un sueño, siempre hace películas de degeneraciones. Individuos que prueba a prueba van degenerando y acaban fatal. Es un rara avis, es un genio, Darren Aronofsky. En el mundo de los negocios, prohibido hacer historias de degeneraciones. En el mundo de los negocios solo hacemos historias de superación, historias que dan esperanza, historias que hacen soñar en un mundo mejor, historias que nos empoderan. Y esas historias empiezan con un acontecimiento incitador. Y ese acontecimiento incitador es el comienzo de la historia. En su caso es aquella chica enamorada que empieza una relación de pareja pensándose que ha encontrado al hombre de su vida, pero las cosas se tuercen porque la vida es así a veces. Pero ella se sobrepone porque está aquí hoy en día y quiere compartir esa felicidad. Y eso es lo grande de su mensaje. Pero el tema es, desde que empieza aquel acontecimiento incitador, aquella llamada a la aventura, hasta que ella llega, ahí hay un arco de cambio. Ahí son las pruebas que veíamos y que os quería transmitir. Porque las pruebas lo que hacen es que ella gane las habilidades y el conocimiento necesario para trascender y para vencer aquello. Y eso es lo que nos inspira. Porque el viaje del héroe que veíamos, que como os he dicho es una forma universal, el viaje del héroe cautiva a niños y ancianos, porque nos habla, como sabéis, el universo es infinito, y para mí el universo es el centro, yo soy el centro, y para ti también lo es, el universo es infinito, dicen los científicos, y cada punto es el centro. Entonces, dentro de ahí, todos somos espejos que nos vemos, y dentro de esos espejos, si escuchamos su historia de transformación, la estamos escuchando a ella, pero en el fondo nos está tocando a nosotros y nos está inspirando nuestro propio cambio en el que estamos metidos, porque estamos en varias historias a la vez. Está el Víctor que os habla aquí, el Víctor formador, el Víctor escritor, el Víctor amigo, el Víctor familiar, el Víctor padrino, el Víctor hijo, el Víctor... Hay muchas historias simultáneas, pero el tema es que en todas las historias en las que estamos metidos, a través de contar una historia bien organizada, con buena forma, que la persona empatice, tu público objetivo, y que generes una emoción, desde esa emoción te comprarán. Y desde esa compra podéis trasladar vuestro producto, servicio, lo que sea. Sí, señor. Tal y como estabas explicando esto, en el mundo de la empresa, Sí. ¿vende más una historia increchendo? Siempre. Espera. Ujú. O una historia en la que tú empiezas, degeneras, tocas fondo, Sí. increchendo para arriba. Correcto. También. Pero cuando la explicas, ¿qué explicas? ¿El resultado final o vas explicando esa degradación y luego ese auge hacia arriba? Pero explicas la etapa de la degradación. Sí, pero siempre, claro, aquí habríamos de dedicarle más tiempo, conocer exactamente el caso, conocer tu historia, qué vendes y a quién. Siempre que el contexto sea adecuado para decir lo que vas a decir, evidentemente. ¿Qué tipo de generación me estás hablando? Que cogiste y te pusiste a robar a tu empresa y entonces te diste cuenta que eso estaba mal. En fin, ¿cuál es qué es aquello que realmente es relevante y qué no? Pero en general, sin entrar en los detalles de a qué se refiere con degeneración, sí que lo que baja luego sube y entonces marca el cambio. Entonces, en una historia de empresa, por supuesto que se puede hacer una caída, una crisis, por ejemplo, que tienes un equipo, que empiezas a liderar un equipo, intentas motivarlos y ves que no hay manera. Ves que están desmotivados, ves que están hundidos, lo pruebas todo y no funciona y cada día están peor y más quemados. 2 te dejan y se van de la empresa y se van a los competidores y tú como líder lo has intentado todo. Bueno, eso es una degeneración y tú ahí has perdido. Pero lo que te hace grande, igual que en su caso, lo que la hace grande y lo que te hará grande a ti es lo que haces con ello, porque lo que nos define como seres humanos no es lo que decimos ser, es lo que elegimos hacer con lo que nos pasa.
Entonces, la grandeza de su historia, la grandeza de tu historia, la grandeza de tu historia, la grandeza de todas vuestras historias, es que nos transmitiréis lo que habéis elegido hacer con aquellas circunstancias adversas. Y eso, en el fondo, es lo que te define. Y por eso merece la pena ser contado. Y por eso aquello es lo que hace que las barreras que te separan de las mentes y de los corazones ajenos se trasciendan y se rompan y llegues a esa armonía con quien te escucha. Porque esto es lo que nos hace humanos al final. Y desde esa humanidad es la que conectamos. Obama es el presidente de la nación más poderosa del mundo. Cada día muere gente en nombre de esa nación. Es una nación maravillosa y tal, sí, lo que quieras, pero es el presidente. Steve Jobs es el presidente de la corporación número 1, o que ha sido número 1 varios años. Pero con sus historietas nos hacen empatizar en ellos, que pensemos, pobrecitos, son humanos también. Los humanizamos y desde esa humanidad, desde esa emoción, conectamos con ellos. Y esa es la gracia del storytelling, ya sea en los negocios o en cualquier ámbito de la vida. Entonces, con esto acabo, que es la hora. Os agradezco vuestra atención. Ha sido un placer estar aquí y os deseo que creéis grandes historias con vuestros proyectos empresariales. ¿Me podéis agregar el...? Es otra historia, pero para acabar, mi LinkedIn es Víctor Gay Zaragoza. ¿Estáis todos en LinkedIn, supongo? Vale. ¿No estáis? Vale, pues agregarme en LinkedIn y ahí... Ole, hostia, pues tiene mucho futuro el coach de LinkedIn. Pues bueno, muchísimas gracias y un placer estar con vosotros. Si te ha gustado este vídeo puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Máster de Emprendedores. 2. Compártelo con tus familiares y amigos en redes sociales. Y 3. Visita masterdeemprendedores.com y apúntate a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando. masterdeemprendedores.com